Cuando vamos a tocar una pieza, uno de los primeros problemas que hay que resolver es saber en qué tonalidad se encuentra. ¿Qué hacer entonces para saber en qué tonalidad mayor está una pieza? Primero hay que tener clara la diferencia entre escala y tonalidad. La escala es una serie de 8 sonidos que se presentan en orden ascendente o descendente, es decir, subiendo o bajando, y en la que el sonido más importante se llama tónica. Veamos un ejemplo de esto con la escala de Do mayor. La escala de Do mayor tiene 8 sonidos. Comienza con el sonido Do y termina con el sonido Do. Ese sonido es la tónica. Es tan importante que es el sonido con el que comienza y termina la escala. Es tan importante que es el sonido que le da el nombre a la escala de Do mayor. Ahora veamos en qué consiste la tonalidad. Es un conjunto o sistema de sonidos dentro del cual se desarrolla una melodía, en donde el sonido más importante se llama tónica. Veamos esto con la tonalidad de Do mayor. En ella los sonidos se distribuyen libremente. Sin embargo, hay un sonido que es el más importante, el Do. Es tan importante que es el sonido que le da el nombre a la tonalidad de Do mayor. ¿En qué se parece la escala y la tonalidad? En la tónica, en que tienen un sonido más importante. ¿En qué se diferencian la escala y la tonalidad? La escala es una serie de sonidos que se presenta en orden ascendente o descendente. La tonalidad es un conjunto o sistema de sonidos. Esto quiere decir que en la escala los sonidos siempre están en orden, ya sean hacia arriba o hacia abajo. Pero en la tonalidad los sonidos se presentan libremente, de acuerdo a lo que el compositor quiere. Sin embargo, siempre hay un sonido que es el más importante, el sonido tónico. Para entender esto mejor, imaginémonos una caja de Legos. Imaginémonos que estamos inspirados y que queremos hacer alguna figura con esos Legos. Esa figura sería nuestra melodía, canción, obra. Entonces, para empezar a hacer nuestra figura, primero vamos a acomodar todos los Legos en orden para ver qué características tienen, de qué color son, cuántos hay, cómo se relaciona uno con otro. Nos damos cuenta de que hay unos Legos que son los más grandes, en este caso los de color amarillo. Al ponerlos en orden podemos ver cuántos Legos tenemos y cómo son. Esta vendría siendo la escala. En la escala los sonidos se presentan en orden y hay un sonido más importante con el que comienza y con el que termina, el sonido tónica. Ahora vamos a guardar los Legos en la caja y vamos a empezar a hacer nuestra figura. Vamos a empezar a armar los Legos sin perder de vista que hay unos Legos que son los más grandes, los más importantes. Y una vez que terminamos de hacer nuestra figura, tenemos claro que hay unos Legos que son los que más se aparecen, los de color amarillo. Esa es la tonalidad. En la tonalidad, los sonidos se ubican libremente de acuerdo a lo que el compositor desee, pero hay un sonido que es el más importante y el que prevalece, el sonido tónica. Ahora bien, ¿por qué a una escala y a una tonalidad se le llama mayor? Esto tiene que ver con la forma como se relacionan los sonidos en una escala y en una tonalidad. Para entender mejor cómo se relacionan, tenemos que utilizar el intervalo, que es la distancia que hay entre dos sonidos. En la escala de Do mayor podemos observar que hay diferentes intervalos de distintos tamaños, pero en todos ellos siempre hay un sonido desde el cual inicia y un sonido con el que termina. Los intervalos se pueden medir. Para ello utilizamos el tono. El tono es la unidad de medida del intervalo.
Si medimos los intervalos que se forman entre cada uno de los sonidos de la escala de Do mayor, veremos que el intervalo Do-Re mide un tono, el intervalo Re-Mi mide un tono, el intervalo Mi-Fa mide medio tono, o como se le llama también, un semitono. El intervalo Fa-Sol mide un tono, lo mismo que el intervalo Sol-La y el intervalo La-Si. Y el intervalo Si-Do mide medio tono o un semitono. Esta estructura de tonos es lo que hace que a una escala se le llame escala mayor. Entonces, para que una escala sea mayor, tiene que tener esta estructura de tonos en cada uno de sus intervalos. Imaginémonos que vamos a hacer una escala que comience y termine con el sonido Sol y queremos que sea escala mayor. Para ello tiene que tener la misma estructura de la escala de Do mayor. Revisemos a ver si la tiene. El intervalo Sol-La mide un tono. El intervalo La-Si mide un tono. El intervalo Si-Do mide medio tono. Hasta aquí vemos que la estructura es la misma. El intervalo Do-Re mide un tono, al igual que el intervalo Re-Mi. Pero el intervalo Mi-Fa mide medio tono. Aquí se rompió la estructura de escala mayor. Y el intervalo Fa-Sol mide un tono. Aquí también se rompió la estructura de escala mayor. Como en estos dos intervalos cambió la estructura de tonos, entonces ya esta no es una escala mayor. Sin embargo, esto podemos arreglarlo. Y lo podemos hacer por medio de estos símbolos. Sostenido, bemol y B cuadro, símbolos que se llaman alteraciones. Las alteraciones son símbolos que se escriben a la izquierda de un sonido y que sirven para subirlo o bajarlo medio tono. Específicamente, el sostenido le sube medio tono al sonido que tiene a la par. El bemol le baja medio tono. Y el B cuadro elimina el efecto del sostenido y del bemol. Entonces, por medio de las alteraciones podemos solucionar el problema que se nos presentó en los dos últimos intervalos de esta escala. Y lo podemos solucionar agregándole un sostenido al Fa. Al hacerlo, el Fa subirá medio tono. Por lo tanto, el intervalo Mi-Fa ya no va a tener medio tono, sino que ahora tendrá un tono. Y el intervalo Fa-Sol pasará de un tono a tener medio tono. Vemos que ahora sí cumple con la estructura de escala mayor. Esta es entonces la escala de Sol mayor. Para evitar tener que estar poniendo estos ajustes en el transcurso de la escala, lo que se acostumbra es colocarlos al inicio del pentagrama, después de la clave. Esto es lo que se conoce como armadura. La armadura es entonces un conjunto de alteraciones que se colocan al inicio del pentagrama para ajustar la estructura de una escala y tonalidad mayor. En una pieza siempre veremos la armadura después de la clave y antes de la métrica. Las armaduras se escriben solamente con sostenidos o solamente con bemoles. Cuando las escribimos con sostenidos, la armadura puede tener un solo sostenido, puede tener 2, puede tener 3, 4, 5, 6 y hasta 7 sostenidos. Se escriben en este orden. Si observamos con cuidado, los sostenidos están escritos de 5 en 5. Veamos por ejemplo el primer sostenido, Fa, y revisemos cuántos sonidos hay de Fa a Do. Fa, Sol, La, Si, Do. Hay 5 sonidos. Ahora revisemos cuántos sonidos hay de Do a Sol. Do, Re,
mi, fa, sol. 5 sonidos. Ahora de sol a re. Sol, la, si, do, re. 5 sonidos también. Y así sucesivamente. Los sostenidos se escriben entonces en orden de 5 en 5. Si vamos a escribir una armadura de 7 sostenidos, entonces se escribe en orden fa, do, sol, re, la, mi, si. Observen que también al escribirlos en el pentagrama están agrupados en 2, 3 y 2. Ese mismo orden es igual en la clave de fa y en la clave de do en tercera línea. Veamos lo que sucede ahora con las armaduras con bemoles. Podemos tener una armadura que tenga un solo bemol, o que tenga 2 bemoles, o 3, 4, 5, 6 y hasta 7 bemoles. Se deben escribir en este orden: si, mi, la, re, sol, do, fa. Si observamos con atención, vemos que están escritos de 4 en 4. Veamos el primer caso. De si a mi hay 4 sonidos: si, do, re, mi. 4 sonidos. En el siguiente caso, de mi a la hay 4 sonidos: mi, fa, sol, la. Y así sucesivamente. Veamos entonces también que al escribirlo en el pentagrama, los bemoles se acomodan de 2 en 2, con excepción del último bemol, el fa. Esto aplica también para las claves de fa y de do en tercera línea. Bien, entonces, si nos aparece una pieza que tiene una armadura con sostenidos, ¿qué hacemos para saber en qué tonalidad mayor está? Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el último sostenido de la armadura. En este caso es do. Y después tenemos que subir una nota. En este caso es re. Re va a ser el sonido tónica de esta tonalidad. Por lo tanto, la tonalidad mayor es re mayor. Si ese sonido tónico, re, hubiera estado dentro de la armadura como un sostenido, el nombre correcto sería re sostenido mayor. Pero como no está, el nombre correcto es re mayor. Y por último, tenemos que revisar el último sonido de la melodía, que generalmente va a coincidir con el nombre de la tonalidad. Veamos ahora cómo identificar tonalidades mayores cuando la armadura presenta bemoles. Lo que debemos hacer es buscar el último bemol de la armadura, que en este caso es si y es el único bemol que hay, y contar hacia abajo 1, 2, 3, 4. El resultado será el sonido tónica de la nueva tonalidad, que en este caso es fa. Por lo tanto, la tonalidad mayor es fa mayor. Si el sonido tónica hubiera aparecido dentro de la armadura como bemol, entonces el nombre correcto de la tonalidad sería fa bemol mayor. Pero como no está, el nombre correcto es fa mayor. Igualmente tenemos que revisar el último sonido de la melodía, que va a coincidir generalmente con el nombre de la tonalidad mayor. Hay una forma mucho más sencilla de identificar tonalidades mayores cuando su armadura tiene bemoles. Es la siguiente. Se trata de buscar el penúltimo bemol de la armadura y ese nos dará el nombre del sonido tónico, que en este caso es mi bemol. Por lo tanto, el nombre de la tonalidad es mi bemol mayor. En este caso, el sonido tónica aparece dentro de la armadura. Por lo tanto, el nombre correcto es mi bemol mayor. Igualmente, verificamos con el último sonido de la melodía, que va a coincidir con el nombre de la tonalidad mayor.
Entonces, de ahora en adelante, cuando vayamos a tocar una pieza, observemos con mucho cuidado su armadura, porque este elemento es el que nos va a decir en qué tonalidad se encuentra la pieza.